Máster universitaria en terapias de tercera generación por la Universidad Internacional de Valencia en España. Es psicoterapeuta de adultos, realiza terapias de pareja y orienta a madres y padres en la crianza y educación de sus hijos. Autora de libros y publicaciones para madres y padres, docentes y directivos sobre educación afectivo-sexual. La autora de los libros con la que trabajamos en el colegio. Y además docente de cursos y programas online sobre educación afectivo-sexual y otros temas de educación familiar para América Latina. Así que, bueno, de sobra vas a ver cómo ayudarnos con todo esto. La idea es más o menos a las 8 menos 10, o bueno, nos podemos extender un poco porque nos demoramos en comenzar a las 8. Capaz que podemos dejar un tiempo para que ustedes puedan hacer preguntas en el chat. Digamos, a medida que transcurre la charla, ustedes pueden hacer preguntas en el chat y a las 8 más o menos cortar para que Liliana les pueda responder, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, Rosina. Muchísimas gracias a los colegios de APE. Realmente para mí es muy cálido. Hace algunos años los pude visitar personalmente y ahora la magia creativa que nos ha posibilitado el poder seguir comunicándonos a partir del dolor de la pandemia hace que estemos más cerca con mayor facilidad. Entonces, yo lo que quiero es que esta noche podamos generar un clima de mucha confianza porque la educación sexual es un tema de confianza, es un tema de intimidad. Entonces, los voy a invitar a que podamos estrechar vínculos y con esa cercanía que a mí me gusta establecer a medida que vayan pasando los temas y vayamos avanzando. Les voy a pedir, por favor, les voy a insistir en lo que les comentó Rosina, que dejen sus preguntas en el chat. Si bien yo no voy a estar atenta al chat para no interrumpir de alguna manera el hilo conductor de la exposición, luego el equipo directivo de los colegios la va a retomar para que no quede ninguna pregunta sin contestar en la medida de lo que podamos hacer. Este es un tema muy grato, es un tema que les va a posibilitar a ustedes acercarse mucho a sus hijas, a sus hijos. Es un tema necesario. Muchos de nosotros podemos decir con total soltura, a ver, a mí no me han educado en la sexualidad, tienen esa experiencia de que no los hayan educado en la sexualidad, ¿cierto? En algunos casos, y aquí estoy. Pero realmente tenemos que seguir educando con los valores de siempre, pero con métodos y espíritu renovado. O sea, los desafíos actuales merecen que nos podamos renovar, merecen que avancemos, nuestros hijos lo merecen. Entonces, una cosa importante que quiero destacar para animarlos, para que se atrevan y mucho, es que no se necesita ser experto para hacer educación sexual. ¿Y por qué no se necesita ser experto? Esta situación, hoy hablábamos con el equipo directivo, que podemos llamar a un científico que haga biología, a un psicólogo, a un psiquiatra, podemos llamar a una lista de científicos, pero lo que necesitamos para hacer educación sexual es cercanía, es esa confianza, cercanía absoluta y total, sinceridad. Necesitamos mirarnos a los ojos, necesitamos atrever a preguntar y necesitamos el clima de intimidad. Si a nosotros se nos ocurriese reunir a 300 adolescentes y darle una charla expertise, seguramente será muy bueno y aprenderán uno o dos conceptos. Muchos empezarán a whatsappear o a usar su móvil y se va a entretener y se nos va a divagar por allí. Pero entonces el mirarnos a los ojos y el poder generar cercanía, eso realmente no tiene precio. Entonces, los quiero animar muchísimo, muchísimo.
y con esta cuestión, no se necesita ser experto, sí tener un material, tener un libro, tener un video, tener el libro acertado, tener el material acertado, con la misma concepción que tenemos nosotros en valores. ¿Por qué? Porque en esto sí que es muy importante generar creencias, generar las mismas creencias entre la familia, el colegio y la ciencia, ¿no? La ciencia que es una, en honor a la verdad, pero generamos sintonía para poder educar en las mismas creencias, porque si no confundimos mucho, ya el mundo está bastante confundido. Voy a tratar de compartirles y ustedes me dirán si se ve. Les voy a pedir que eleven después su micrófono y me cuenten si se va viendo la presentación. A ver, ¿se puede ver? Perfecto, perfecto. Muy bien, buenísimo. Entonces, vamos a comenzar ordenadamente y los animo a preguntar, los animo a sus preguntas. Como les he dicho antes, yo lo que pretendo es generar un clima de cercanía. Pese a que he tenido muchísimas oportunidades en casi todos los países de Latinoamérica y en Irlanda de hablar de educación sexual, yo lo que quiero generar con ustedes es un clima como si estuviésemos cara a cara, como si estuviésemos en casa, ¿no? Entonces les quiero contar 2 minutos de mi historia. A estas criaturas que son nuestros hijos, que son 11, bueno, tratamos de trabajar igual que ustedes, con desvelos, con dolor, con algunos miedos, con muchos obstáculos, pero con muchísima ilusión, con mucho trabajo y con muchos esfuerzos. Y pasaron los años. Yo específicamente, que mi origen son las ciencias económicas, pasaron los años y por situaciones muy particulares que me ocurrieron desde muy chica, cuando nació mi 6ª hija, murió mi marido, yo quise estudiar para ellos, para brindarles un camino mejor. Y allí fue que estudié educación familiar, orientación familiar, consultoría familiar, después psicología, y después me especialicé en psicología cognitiva. Y entonces se trató de llevarlos a lo que son hoy, ¿no? Con muchos años de trabajo, son hombres y mujeres ya con voz, con voto. Entonces, además de la ciencia, además de la teoría, me quiero acercar a ustedes para ser colega con cada uno de ustedes. O sea, de alguna manera, al haber criado tantos hijos, sé lo que pueden sentir, sé lo que pueden anhelar, sé lo que pueden padecer, sé los miedos que tenemos los padres, ¿no? Allí quiero ser colega de cada uno de ustedes. Entonces, compartir la historia. Y una pequeña cosa más. Cuando yo era pequeñita, en mi vida, en mi educación, tuve solo 2 eventos en donde mis padres hicieron educación sexual conmigo. El primero fue a los 5 años. Habían ido a comprar un coche a Buenos Aires, mi ciudad es Rosario, hay una ciudad que se llama Rosario también en Uruguay. Mi ciudad queda a 400 kilómetros de Buenos Aires y volvíamos de Buenos Aires con mi papá y mi mamá, que eran muy mayores, y yo con 5 años pasamos por un hotel alojamiento, un motel, un hotel transitorio, y entonces yo me hice la osada y quería saber, y le dije a mi padre, papá, a mí me contaron que en esos hoteles no se viene con valijas, y uno no se puede quedar una semana, es para un rato, y es para los novios. Tremendamente osada mi pregunta. Y entonces mi padre se dio vuelta
como si le hicieran un electroencefalograma y le diera plano, estacionó el auto en la banquina, se dio vuelta y me dio tremenda cachetada. Tremendo bife, diríamos en Argentina. Y ahí me dejó un mensaje claro. ¿Qué mensaje me dejó? De esto no se habla. Yo sé que la pregunta era demasiado osada, pero la cachetada duró hasta que yo cumplí 18 años y entonces vino el segundo acto. A los 18 años me puse de novia con quien me casé a los 21. Todo ciencia ficción les estoy contando. Y mi madre me dijo, vení para acá, segundo acto de educación sexual. Nunca nadie me había explicado nada, no me explicaron ni lo que era menstruar, nada, absolutamente nada. Me iba enterando por mis amigas. Entonces, mi madre me dijo, Lili, vení para acá, vos tenés cara de enamorada, sí, mamá. Perfecto, te voy a decir algo que no quiero que olvides. Y entonces me dijo una frase española que yo entendí muy bien, me habló de la castidad, me dijo, mírame los ojos. Pájaro que comió voló. Y en ese segundo acto, una cachetada el primer acto, un bife en el segundo acto, terminó todo mi caudal de educación sexual. Y con eso yo partí a ser madre, a tener tantos hijos y partí a la vida. Entonces, ¿con qué oídos entrenados yo podía lanzarme a hacer educación sexual? Se puede, sin haber tenido la experiencia se puede. ¿Por qué? Por necesidad. Porque ya van a ver en el pasaje de lo que les voy a mostrar en la teoría, que cuando son niñitos, cuando nuestros hijos están atravesando la infancia, hacemos lo importante en la educación sexual. Cuando son adolescentes ya nos dedicamos a lo urgente, porque nos surge el tema del temor a las infecciones de transmisión sexual, nos surge el tema del temor a la drogadicción, nos surgen muchísimas situaciones que ya no sabemos cómo parar. Entonces, recuerden esto, que cuando son niñas y niños nos dedicamos a lo importante y cuando son adolescentes nos dedicamos a lo urgente. Este es más o menos el rostro de mi marido siempre y el gesto de mi marido, porque esa es nuestra mesa, ¿no? A él le preocupan muchas cosas. Entonces, a ver, mensajes clarísimos. Sí a la educación sexual, un fuerte sí a la educación sexual, pero en el marco de la educación para el amor, porque la mejor educación sexual que nosotros podemos hacer es una educación sexual vinculante, que lo lleve a gestar vínculos saludables, porque en definitiva el amor es una vocación vital, es una necesidad humana absoluta, esa necesidad de ligarme con carácter de permanencia, como dice Sue Johnson, en el camino del encuentro. Entonces, cuando yo digo sí a la educación sexual, me estoy refiriendo también a una pedagogía relacional, en donde los vínculos no estén apartados de la sexualidad humana, en donde los vínculos sean parte importante de la sexualidad humana. Luego, tenemos que saber que vamos a dar una educación sexual científica, llamando las cosas por su nombre, desde muy pequeñitos, pene, vulva, testículos, o sea, científica. Vamos a hablar de la realidad de la vida. Entonces necesitamos una mínima ciencia, por eso necesitamos un material en la mano y necesitamos saber dónde ir a buscarlo. No dejen de preguntarme por bibliografía, porque sí les voy a recomendar mucha bibliografía para que siempre tengan esa fuente viva, ¿no? Videos, libros, portales, a donde podamos ir a buscar bibliografía para que lo que vamos a transmitir sea científico, porque muchas veces nuestros hijos nos van a preguntar cosas que nosotros no sabemos contestar. Entonces, con toda simpleza le decimos, mira, no tengo la menor idea cómo explicártelo, pero lo vamos a averiguar y esta tarde o mañana lo estamos viendo juntos. Pero tengo que tener la fuente. Entonces, un sí a la educación sexual en la pedagogía del amor, en la pedagogía vincular y relacional y científica. Además, hacer una educación sexual preventiva, porque hacer educación sexual hoy
es la gran promotora de la salud. ¿Y promotora de qué? Del embarazo adolescente, del abuso, de la violencia, del alcoholismo y otras drogas, y de todos los hábitos que atentan contra la salud de nuestros hijos, con la integridad y con la vida. Siempre, últimamente me preguntan mucho, a ver, ¿cuál es el límite en que nuestros adolescentes requieran límites claros, contundentes, y de alguna manera que no haya duda sobre lo que queremos de ellos? Y el límite es cuando ellos ponen en peligro su integridad y su vida. Cuando ponen en peligro su integridad y su vida, urge que pongamos límites claros. Luego tenemos que hacer una educación sexual prudente que contemple las etapas evolutivas, porque a una criatura de 4 años no hace falta explicarle cosas que no le interesa saber. O sea, nos vamos a dar cuenta qué es lo que le interesa, qué es lo que despierta su inquietud, qué es lo que sabe, hasta dónde vamos a enseñar, hasta dónde vamos a prevenir y a dónde no le interesa a una criatura saber mucho más de eso. Vincular, como les dije antes, cargada de valores, que esté inscrita en un proyecto de virtudes humanas, respetuosa de la persona y de la familia, porque en nombre de la educación sexual también se han visto muchas clases que son como una falta de respeto a la persona, ¿no? O sea, son un atropello a la persona. Entonces, queremos hacer una educación sexual científica, completa, prudente, cargada de valores, pero también absolutamente respetuosa de la persona y su familia. En el marco de un proyecto de vida sólido, en el marco de un proyecto de vida sólido, porque siempre nos vamos a ordenar a que la educación sexual no esté disparatada y se vaya del proyecto de aquello que soñamos para nuestros hijos. Y esto en donde voy a insistir muchísimo, en donde una educación sexual en donde se dé lugar a que primero lleguemos los padres, que primero llegue la familia. ¿Por qué? Porque el vínculo que tenemos con nuestros hijos no se compara con ningún otro vínculo del planeta. Entonces, somos los verdaderos y principales educadores en la vida de nuestros hijos, somos co-creadores de su personalidad, y nos tenemos que motivar para hacernos cargo. O sea, en esta tarea no puede ser desaprovechada. En una charla que nos dio el Papa en forma directa, el Papa Francisco nos dijo, así directo como es él, los padres no se pueden lavar las manos de esta tarea, no se pueden lavar las manos de esta tarea. Entonces, lo que quiero decirles hoy es que no le tengamos miedo, porque esto es así, es abrirnos como podemos, a partir de videos, de libros. No hay que ser experto, insisto mucho, hay que atreverse. Hay muchos materiales hoy. Y ya con que lo hagamos mejor de lo que lo hicieron nuestros padres con nosotros, ya es un progreso muy grande. Y una cosa importante que les dejo como pequeña perlita. Hay que quitar la mirada adultocéntrica de la pregunta que nos hace nuestro hijo o la inquietud que tiene nuestro hijo. Cuando una criatura de 8 años pregunta algo, no lo pregunta con mentalidad de 40, lo pregunta con mentalidad de 8. Entonces, nosotros tenemos que saber salir de ese susto que nos generan ciertas preguntas, como por ejemplo el origen de la vida. O sea, nosotros tenemos que bajar a los cuerpos reales. Nos lo está preguntando una criatura de 8 años, lo está haciendo una criatura de 4 años. Bajemos a sus edades reales, bajemos a sus edades reales. Entonces, preprimaria, primaria, un trabajo exquisito, o sea, y que el niño y la niña no lleguen a los 10 años sin que nosotros hayamos hablado de sexualidad. ¿Por qué? Porque es preferible adelantar, esta es otra perlita que les dejo,
es preferible adelantar la mayor cantidad de conceptos posibles, adaptados siempre a su edad y con la delicadeza que cabe, antes de que aparezcan las hormonas. Porque cuando aparecen las hormonas ya se mezclan con otros intereses y además cuando aparecen las hormonas 11, 12, 13, 14 años, ya nosotros no somos una referencia sustancial para ellos, sino que lo son sus amigos en temas de sexualidad. Entonces, antes que aparezcan las hormonas, cuando explicamos algo, lo reciben en esa inocencia de ser latentes, esta etapa de la vida, la latencia, que más o menos llega hasta los 10 o 11 años, permite a la criatura, al chiquito, a la chiquita, escuchar con otros oídos. Ya en la adolescencia le agregará otro contenido a la sexualidad y no confiará tanto en nosotros como confía en la niñez. Pero sí sucede que cuando llegan a la adolescencia nos empezamos a preocupar por los temas más inquietantes. Luego dejemos que la escuela sea complementaria y subsidiaria a la labor que hacemos nosotros. O sea, atrevámonos cada día más. Ahora, la escuela es un gran socio para nosotros. O sea, ese maridaje, esa sintonía que tenemos que generar, tiene que ser muy grande. ¿Por qué? Porque si nosotros nos unimos, vamos a dejar sembradas las mismas creencias, las mismas ideas, los mismos conceptos. Y yo les aseguro que frente a algunas intenciones de la publicidad que no son justamente el bien de nuestros hijos, vamos a necesitar la fortaleza de haber gestado un buen maridaje, así como lo necesitamos mamá y papá en casa, también necesitamos hacer ese maridaje entre la familia y la escuela. Entonces, para que nos quede sumamente grabado esto, una educación sexual científica, preventiva, prudente, vincular, cargada de valores, respetuosa de la persona y de su familia, y en el marco de un proyecto de vida sólido. Ahora, a veces nos da mucho temor pensar en hacer educación sexual porque pensamos que hacer educación sexual es contestar preguntas de sexo. Y lo más lejos, siempre nosotros estamos haciendo educación sexual aunque no nos refiramos al tema. O sea, cuando nosotros vemos que una criatura se mira los genitales a los 4 años y nos espantamos, y decimos, eso no se hace, sos sucio, sos cochino, sos asqueroso, eso es asqueroso, ahí estamos haciendo educación sexual. Entonces, esta cuestión, naturalidad, ¿no? Corrernos de ciertas expresiones, porque estamos haciendo educación sexual, una educación sexual que no es de calidad. Entonces, hacer educación sexual no tiene nada que ver con contestar preguntas de sexo, porque la sexualidad es mucho más que eso. La sexualidad es algo maravilloso que nos atraviesa. Entonces, hacer educación sexual primero que requiere de muchos años y requiere empezar cuando, desde que están en la panza o desde que lo soñamos en la adopción. ¿Por qué? Perdón, Porque, Liliana, sí, perdón que te interrumpa, pero no sé por qué, pero dejaste de compartir pantalla. Se ve ¿sí? muy chiquito. A ver, a ver, a ver. Podés anclarla, Rosina, en pantalla, no se estaba compartiendo bien. A ver, a ver, a ver. Me desapareció. Pero no pasa nada porque la ponemos ahora. ¿Los demás veían? Sí. ¿Sí? ¿No se veía? Sí, se veía bien. No, Algunos no. Vamos a ponerla otra vez. Se oye bien, ¿cierto, chicos? Ya que están... Sí. Perfecto. ¿Ahora? Sí, ahora ¿Bien? sí. Sí, se ve bien. Perfecto, Se total. ¿Y desde cuándo quieren que les muestre que no se veía? No, donde estabas estaba bien. Perfecto, bárbaro. Entonces, vamos bien. Me encanta que me interrumpan, por favor, todo cuanto quieran, por favor. Entonces, ¿qué es hacer educación sexual? ¿Y qué es lo que a mí me gusta decir? ¿Qué es hacer educación afectivo-sexual?
Primero que es un proyecto a largo plazo que necesitamos empezar muy temprano, muy tempranamente. Entonces, ¿por qué? A través de acariciarnos la panza, a través de esperar con ilusión al bebé, a través de amamantar. Amamantar es un acto sexual importante. ¿Por qué? Porque es un acto vinculante. Yo tomo a ese bebé y lo miro con amor, y lo miro a los 30 centímetros que da la visión de ese bebé, y nos miramos enamorados, y eso es un acto sexual. ¿Por qué? Porque la sexualidad es un modo de vivir, un modo de expresar, un modo de manifestar el amor humano, un modo de ser. O sea, nos atraviesa totalmente. Entonces, necesitamos mucha coherencia, necesitamos unidad y sintonía con el colegio, lo digo una y mil veces. Necesitamos compartir valores y creencias. Y otra pequeña perlita. Como es un proceso educativo a largo plazo, que tiene este sentido de unidad, es como una labor de artesanía, es esculpir, es extraer lo mejor de la persona, necesitamos educar el carácter. ¿Por qué necesitamos educar el carácter? ¿Y qué tiene que ver educar el carácter con la sexualidad? Porque un carácter endeble, caprichoso, impulsivo, no tendrá los elementos de autogobierno necesarios para vivir una sexualidad saludable. Un carácter dominante, maltratador, violento, no tendrá los elementos necesarios para vivir con equilibrio su sexualidad. Entonces, la educación del carácter es clave por algo que les voy a explicar. La regulación emocional es clave porque tengo que tener capacidad de espera, tengo que humanizar el impulso sexual, humanizarlo, y eso requiere educación. Es necesario que nuestros adolescentes y nuestros niñitos de muy pequeños sepan resolver conflictos por sí mismos, porque de esa manera van a estar más armados para vivir una sexualidad saludable. Hay que educarlos en valores y hay que educarlos para la libertad. ¿Y qué significa esto de educar el carácter? Educar el cuerpo, la inteligencia, la voluntad, la afectividad, la espiritualidad, pero sobre todo educar estos 4 autos. El autoconocimiento, darles a conocer su carácter a nuestros hijos, o sea, y decirles, mira, tenés esto de glorioso, esto, esta es tu gloria, pero tendrías que trabajar en este punto, en la regulación de los impulsos. Y vamos a trabajar juntos. En algún momento los Aprender a Amar les he contado cómo. Otra cuestión que es importante inflamar desde muy pequeñitos para vivir una sexualidad saludable, sobre todo cuando lleguen a la adolescencia, es la autoestima, para que no se dejen llevar por la presión de los amigos, para que puedan decir no cuando le quieren mostrar pornografía, para que puedan decir no al abuso, o sea, inflamar la autoestima para que sean chicos seguros y confiados. Otra cuestión importante es el autogobierno, el autodominio. Si yo no puedo gobernarme, o sea, iré como flan a donde me lleva la vida. Y otra cuestión importante es la autonomía. ¿Por qué? Porque en la adolescencia voy a tener que actuar allí donde nadie me ve. Otro punto fundamental es educar la voluntad para que la persona vaya donde decide ir con su libertad y no donde la lleva el viento. Educar los valores, y todo esto lo hacemos con amor y límites, en el marco de la familia y de la escuela, con disciplina, a través de las virtudes humanas. Y esto es importante para que terminemos de entender qué significa educar la sexualidad, ¿no? Educar estas habilidades interiores, intrapersonales, como son, insisto, autoconocimiento, autoestima, autodominio y autonomía. Habilidades interpersonales como son las habilidades sociales, que tengan amigos, que tengan muchos amigos, que se enriquezcan con sus amigos, que sean buenos compañeros, que tengan tolerancia, generosidad, porque solo así después se van a vincular realmente con un modo de vivir saludable cuando llegan a la secundaria.
Después un cúmulo de virtudes humanas. Fíjense que la responsabilidad tiene mucho que ver en este tema de la educación sexual. La responsabilidad, el respeto. Y después sí agregamos todos los conocimientos específicos de educación sexual, prevención del embarazo adolescente, qué son las relaciones sexuales, las grandes diferencias varón-mujer, el desarrollo puberal, qué va a pasar con la menstruación, qué pasa con los mitos que los chicos tienen en la cabeza, qué pasa con las relaciones sexuales de los adolescentes. Y lo último que les digo de por qué educar el carácter y cómo medir si vamos bien educando el carácter. Nos ha tocado atravesar la pandemia, ¿no? Y ha sido muy duro para los niños y para los adolescentes todo lo que ha sucedido con el mundo que nos ha tocado vivir en estos últimos 2 años. Pero si yo voy bien educando el carácter, voy observando que mi niñito, mi niñita, mi joven estudia, tiene interés por el estudio. ¿Es 10? No lo sé, puede ser 6, pero estudia. Fuera de pandemia, un chico que tiene educado el carácter hace deporte regular. ¿Por qué? Porque el deporte fortalece muchísimo el carácter. Si observamos sus relaciones, tiene relaciones aceptables con sus pares, ni relaciones de dominio ni relaciones de sumisión, porque si tiene relaciones de dominio, va a intentar dominar en lo que es su vida sexual, y si tiene relaciones de sumisión, es un peligro para su vida. Entonces, observar mucho cómo son las relaciones con los pares. Observar mucho cómo son las relaciones del niño y el adolescente con el adulto, porque también allí nos está demostrando si entiende lo que es una jerarquía de valores y si entiende, por último, la norma, porque el mundo tiene reglas, tiene normas, y también la vivencia de la sexualidad tiene unas normas para vivir, o sea, el saber de qué cosas me tengo que preservar. Esas son unas normas, ¿no? Entonces, si nosotros dejamos crecer un carácter díscolo, oposicionista, desafiante, permanente, después nos va a ser muy difícil, insisto mucho, el tema de que pueda tener una sexualidad saludable. ¿Y cómo animo a los padres a que hablen con sus hijos? Así, de esta manera, así, de parado en la cocina, porque es sin solemnidad, ¿eh? O sea, esta chiquita está preguntando, mamá, ¿qué es la intimidad? ¿Entendés lo que significa la intimidad? Pero así, una perlita. Cada charla informal de educación sexual de una mamá, una hija o a un hijo o de un papá tiene que durar 5 minutos, 5 minutos informales. Si dura más, aleluya, pero no hacen falta más que 5 minutos. ¿Por qué? Porque la educación sexual es gradual, sistemática y por goteo. No necesitamos dar unas grandes charlas solemnes de las que los chicos nos huirían. Tenemos que aprender a hablar en corto. Yo suelo decir a aquellos que llevamos en coche a nuestros hijos, aprovechemos el coche. El chico no se puede tirar y yo tampoco. Entonces vamos mirando para adelante y en 5 minutos le explicamos una perla, porque muchas veces los chicos se tapan los oídos y nos dicen, no, mamá, no quiero que me expliques. Entonces, atrévanse primero ustedes, porque son ustedes. Miren, a veces cuando nosotros decimos, yo prefiero que se dedique la escuela a esto, bienvenida a la escuela, porque la escuela tiene los medios científicos y técnicos para propagar conocimiento. Y que la escuela nos enseñe, como nos está enseñando en este momento. Pero solo los padres aportan presencia durante toda la vida en la vida del hijo. Presencia, el mismo padre que tiene presencia a los 2 años la va a tener a los 18 y la va a tener a los 25. Es la misma presencia, la escuela no tiene esa oportunidad. Solo nosotros tenemos continuidad, solo el interés
que mamá y papá tienen en sus hijos no se puede comparar con ninguna institución. Entonces, por eso es que somos verdaderos autores de la personalidad de nuestros hijos y por eso el ocuparnos es importante, ¿eh? Así como este papá lo lleva a deporte a su hijo y le explica un tema puntual. ¿Cuánto? 5 minutos. El valor del ejemplo, así como este papá está desarmando el machismo porque ayuda a lavar la vajilla, y allá está Teo desarmando el machismo porque está barriendo, así, el valor del ejemplo. Los abuelos, un abuelito explicándole a su nieto un tema difícil, el divorcio. Una abuelita explicando el tema de la muerte. Entonces, estar siempre atento y estar siempre dispuesto. Pero una cuestión más que en sexualidad es importante, es perder la inocencia como adulto, como mamá y papá, perder la inocencia. ¿Por qué? Porque muchas veces los padres me dicen, no, es que mi hijito de este tema no sabe nada. Y entonces no lo quiero despertar. Si tienen un aparato, un telefonito al lado, nadie me diga que el chico no sabe nada, porque hoy sabemos que muchos chicos acceden a la pornografía con 8 años, con 9 años, y muchos chicos apenas empiezan a escribir, ponen palabritas de 4 letras y les saltan unas imágenes tremendas. Entonces, estar atentos, darse cuenta del daño que le podría provocar. Imagínense ustedes que el chico entienda lo que es una relación sexual a partir de lo intrusivo de la pornografía. Tremendo. O sea, resulta que yo no le quiero explicar porque siento que lo voy a adelantar en temas y el chico pone una palabrita en el teléfono y le aparecen imágenes de situaciones que generan los adultos para pervertir la mente de los niñitos. O sea, tremendo. Entonces, estar muy atentos, siempre dándonos cuenta de lo que hacen nuestros hijos, conociéndolos y haciéndonos cargo. Estar atento, darse cuenta y hacerse cargo, no es la estrella de la película. Siempre cuando nos acercamos a hablar con naturalidad absoluta y total. Olvidemos la patología del sermón. ¿Qué es la patología del sermón? O sea, la patología del sermón es que a veces nosotros tenemos ideas raras en la cabeza, los padres, perdónenme que lo diga así con tanta naturalidad, pero a veces nosotros les hablamos a los chicos como si le dijéramos, o como si imaginásemos que nuestros niñitos van a decir, habla Señor que tus siervos te escuchan. No, lo más lejos. Hablemos en corto, fomentemos el diálogo y además que nos contesten, que nos digan cosas, que nos digan, mamá, yo no estoy de acuerdo con vos, papá, no estoy de acuerdo con vos. Una cosa importante para acercarnos es contarles situaciones personales. Eso da mucho espacio a la intimidad. O sea, ¿sabés qué? Tu abuela, cuando yo era chiquita, nunca me explicó nada y la verdad que es algo que padecí. O sea, así se puede iniciar una conversación, ¿no? Entonces, una cosa interesante, hay 3 momentos en la vida de los hijos. De 0 a 10, somos todo testimonio los padres. Y los últimos años de infancia son oro puro, sobre todo antes de que vengan las hormonas, recuérdenlo, porque no me va a recibir los mismos conceptos con la misma mentalidad. Antes que lleguen las hormonas, a hablar. Los últimos años de la infancia, cuando llegan 8, 9, 10, son ideales para forjar la personalidad, pero siempre, desde los 3 años, a los 3 años hacer prevención de abuso. Ahora les voy a decir una sucesión de temas que son interesantes. Pero en los últimos años de infancia están muy receptivos, muy receptivos. Nos están mirando permanentemente. Cuando ya vienen las hormonas van a quebrar la mirada. Entonces, hacerlo con mucha sinceridad, con mucha confianza. Y decía antes que hay 3 momentos. Los primeros 10 años de vida de los hijos somos todo testimonio. Los segundos 10 años, de 10 a 20, somos estrategia.
Y de los 20 en adelante, y esto no es mío, lo dice el Papa, tenemos que ser Santa Mónica, rezar por nuestros hijos, ¿no? Conocerlos a fondo, saber llegar a tiempo, no llegar después, por favor, llegar a tiempo, perder la ingenuidad. Siempre cuando hablamos con ellos, esto es otra perlita importante, ser respetuosos e inclusivos. Porque de la manera que nosotros hacemos críticas garrafales a los demás, si ellos se ven en una situación terrible, cuando nosotros criticamos a los amigos o criticamos al entorno, entonces no se van a atrever a planteárnosla nunca. Que nuestro discurso sea de respeto total a todo el mundo, que sea compasivo, que esté eximido de juicio, y que sea un discurso inclusivo, pero con ideas claras, porque las ideas claras hay que transmitirlas. Hacer mayéutica, ayudarles a parir la idea, hacer repregunta, ¿no? La repregunta. A ver, contame, cuando me vienen a preguntar, a ver, contame qué sabes bien del tema, si sé lo que te tengo que explicar. Contame vos bien qué querés saber y qué sabés del tema. Después, hablar con claridad, con nombres científicos siempre, llamar a las cosas por su nombre. Vení, vamos a un portal de esto que les voy a decir, a buscar nombres científicos, con respeto y afrontando la gradualidad. ¿Se acuerdan que por goteo de a poquito? Otra cosa que tenemos que hacer es ponerse a la altura, bajar, mayéutica, bajar. Con visión de futuro para prevenir situaciones anómalas. Y esto, ¿por qué les muestro esto? Porque en nuestro hogar no puede haber estas caras, porque cuanto más alegría, cuanto más naturalidad, cuanto más ambiente de familia optimista, más va a caber el diálogo. O sea, más va a caber el diálogo. Otra cuestión importante es que yo tengo que ser absolutamente positiva con la sexualidad, positiva. El sexo no puede ser malo, es parte del plan trazado por la creación. Entonces, gracias a la sexualidad yo soy mujer, gracias a la sexualidad vine a la vida, gracias a la sexualidad he tenido hijos. Entonces no digamos toda la parte negra de la sexualidad, o sea, no solo tenemos que hablar de infecciones de transmisión sexual, de prevención de embarazo adolescente, hablemos sí de infección de transmisión sexual del embarazo adolescente, pero cuando tengamos crédito. ¿Qué es tener crédito? Haber hablado de la belleza y el valor de la sexualidad, haber hablado de la plenitud de la sexualidad, haber hablado de lo bueno y lo bello. Entonces, voy en concreto. En los primeros años de vida, las grandes preguntas o las grandes inquietudes pasan por diferencia varón-mujer. Si no tenemos el nacimiento de un bebito o hay un único hijo y no le hemos podido mostrar al cambiar el pañal de un hermanito, le tenemos que explicar las diferencias varón-mujer con nombres científicos. Luego, estas son algunas preguntas que me hacen llegar los padres, pero vamos progresivo. A los 3 años, un tema que no es fácil de explicar, y ahí les voy agregando biografía, es la prevención de abuso. A los 3 años yo tengo que dejar como muy claro el NIC, no irte y contarlo, prevención de abuso, tu cuerpo es tuyo y de nadie más, entonces tengo que lograr que me entienda eso, nadie puede verte ni tocar, ni mostrarte figuras de desnudos, o sea, tengo que hacer prevención de abuso completa. Y hay 2 videitos que son muy útiles para eso. Uno es el libro de Sebas para los varones y el otro es el libro de Tere. Y a medida que van creciendo, todo lo que tiene que ver con el embarazo. Una de las primeras preguntas cuando son muy chiquititos es ¿de dónde vienen los bebés? La respuesta es los bebés no vienen de ninguna parte, se forman adentro de la panza de mamá. Y ya con eso ya hemos contestado esa gota. ¿Recuerdan? Por goteo y gradual,
Los bebés no vienen de ninguna parte, se forman adentro de la panza de mamá. Si quieren saber más nos van a preguntar, pero muchas veces nos damos cuenta que el chiquito se va y no le interesa más nada. Otra cosa que nos llama la atención, que a los 3 o 4 años, que aparece la edad de la exploración, como va a aparecer a los 14, pero ya es otra exploración, porque allí hay desarrollo hormonal. A los 3 años empieza la edad de la exploración y ellos empiezan a tocar. Entonces aparece esta idea de la masturbación infantil. La masturbación infantil no es erótica, sino que es mecánica. Y estas cosas, digamos, la normalidad es observar la intensidad y la frecuencia, porque sí, cuando hay mucha intensidad y mucha frecuencia nos está marcando otra cosa, posiblemente ansiedad. No obstante, los chicos empiezan la etapa exploratoria y quieren ver al amiguito, nosotros le tenemos que decir a nuestro niñito, a nuestra niñita, que su cuerpo es suyo, de nadie más y no lo puede ver nadie, ni siquiera el amiguito. Pero otra pregunta muy repetida es que a los 3 o 4 años me dicen, un compañerito la tocó, y a veces algunas madres hablan de ese compañerito que la tocó como el gran abusador, cuando es en la misma edad no hay abuso, y menos a esas edades, ¿no? Entonces, eso es edad de exploración. Entonces, van creciendo y hay un límite para la gran pregunta que a los padres nos da tanto temor contestar, que es el origen de la vida, que es alrededor de los 9 años. ¿Por qué? Porque hemos hecho estadísticas por toda Latinoamérica y sabemos que la mayoría de los chicos antes de los 9 o 10 años ya saben perfectamente lo que son las relaciones sexuales, y es mejor que nosotros lleguemos antes con esas respuestas. Luego, en lo que es el desarrollo puberal, pero el desarrollo puberal también hay que explicárselo al varón. A veces las niñitas dicen a qué edad, estas preguntas que ven acá, ¿no? ¿Qué es la menstruación? ¿Qué son las relaciones sexuales? Y entonces las preguntas, se abre el abanico de confianza, se va abriendo el abanico de confianza hasta llegar a la secundaria, en donde los temas son mucho más desafiantes, como el alcohol, las drogas, el embarazo, los métodos anticonceptivos, las infecciones de transmisión sexual. Entonces, una cosa importante es que nosotros los hagamos sentir acompañados, queridos. Una perlita más, tengamos el sentido del humor a disposición y la serenidad a disposición, no nos espantemos, no nos espantemos. Esto requiere naturalidad, serenidad y sentido del humor. Sigo con los temas en la secundaria, el enamoramiento, la relación de las chicas y los chicos, el tema del cuerpo, el tocar o no tocar, la intimidad y la no intimidad, el matrimonio, la fidelidad, el aparato reproductivo femenino, el masculino con su desarrollo puberal. A los dos hay que explicarle los dos. Y una cosa importante, me voy a detener y ya termino porque les quiero dar lugar a todas las preguntas. Una cosa importante es que a veces nosotros explicamos las cosas recortadas. Por ejemplo, le explicamos a una niñita qué es la menstruación y le hablamos del sangrado. Yo tenía una compañera que decía, es la renovación del sangrado que albergaría la vida, así lo decía de poético. Le explicamos lo que es el sangrado de la menstruación, pero no explicamos lo más importante del desarrollo puberal, que es a partir de la menstruación va a aparecer la ovulación. Y eso es lo más importante que hay que explicar, ovulación, porque los óvulos son las células de la vida. Lo mismo que los varones con las primeras eyaculaciones, hay que explicarle que los espermatozoides son las células de la vida, y a partir de que hay óvulos y espermatozoides, los chicos tienen una gran responsabilidad sobre su cuerpo, porque a partir de los óvulos y espermatozoides podrían dar vida. Hay que explicárselos así, de esta manera.
Y más temas: embarazo, la vida humana, el valor de la espera, la presión de los amigos sobre las relaciones sexuales lo antes posible, los consejos para manejar esa presión, cómo demostrar afecto sin tener sexo, los métodos naturales y los métodos artificiales, la pornografía antes de los 9, la masturbación, la orientación sexual, las infecciones de transmisión sexual, etcétera, etcétera, etcétera. El tema es que lo hagamos siempre con delicadeza, con confianza, con intimidad, con sinceridad, con un lenguaje muy claro, con cariño y con respeto, cimentando valores. Y una cosa importante, yo sé que ahora cuando conteste preguntas me voy a quedar cortísima con las respuestas, por lo tanto, me pueden escribir con confianza a Instagram, lilianaolivieri.oficial, y allí me pueden hacer las preguntas que no lleguemos a contestar en este momento. Sí, una cosa que les voy a compartir para que les puedan mandar les voy a compartir la presentación para que las tengan en su casa, porque he hablado lo loco. Perdón y penitencia. Siento que los he agobiado. Pero bueno, espero sus preguntas. Con mucha confianza espero sus preguntas.